Buenas. Bueno, esta vez voy a hacer un video integrador así de todas las prácticas 1 hasta 4, que tiene varias cosas que se estuvieron trabajando en ellas y es parte de la actividad 5 del campus del CBC de la materia de análisis matemático. Así que les propongo que vean el ejercicio, que es una función que tiene tres partes. Digamos, está partida, una función partida en tres pedazos. Para menores que 1, entre 1 y 3 hay otra función y una otra función hay de x para los x mayores que 3. Esta función está definida en un dominio y va de ese dominio a los reales. Entonces, lo que le propongo es que piensen quién es el dominio de esta función, quiénes son los ceros, quién es el dominio quiénes son los ceros, o sea, dónde la función corta el eje de las x, cuáles son, muchas veces se les llama las raíces. La ordenada al origen, que es la ordenada al origen, es donde corta al eje de las y's. Un gráfico aproximado, que se pongan a hacer un gráfico aproximadamente, teniendo en cuenta que tiene tres partes y que ustedes saben graficar exponenciales, saben graficar lineales y saben graficar cuadráticas. Después, darse cuenta de, no calcular, sino hallar, darse cuenta en el gráfico, quiénes son los intervalos de decrecimiento y quiénes son los intervalos de crecimiento. Después, una pregunta bastante típica que se hace muchas veces es ¿cuántas soluciones tiene la ecuación igualar esa función igualado a 3? ¿Y cuál sería la imagen de esta función? Son todas cosas que venimos trabajando en todas las prácticas. Así que bueno, ahora resuélvanlo y yo también voy a resolverlo. Bueno, entonces como veníamos diciendo, tenemos una parte de la función hasta 1. De 1 y 3 tenemos otro pedacito de función, otro gráfico que va a ser distinto. Y tenemos una función, otra función a partir de acá. Digamos, todos son la misma función. Pasa que es una función partida, o sea, tiene tres fórmulas distintas. Ahora, uno debe preguntarse cuál es el dominio para esta función que a principio parece bastante estrafalaria, pero después nos damos cuenta que tenemos una exponencial, una lineal, una cuadrática. Entonces, uno sabe que ¿quién es el dominio? El dominio son los x tales que la función exista. Es decir, los x tal que la función exista, tal que yo puedo hacer la cuenta, eso es el dominio de la función. El dominio natural, el dominio más grande es todos los valores que pueda meter. Entonces, en una exponencial no tenemos ningún problema. En una lineal tampoco, siempre podemos hacer la cuenta. Si reemplazamos acá con cualquier valor, vamos a poder hacer la cuenta, acá también y acá también. Por ejemplo, cualquier valor menor que 1, ¿lo puedo poner ahí? Sí, es una exponencial. Ya lo vimos en otras prácticas. Las lineales, es una función lineal. Cualquier valor entre 1 y 3, ¿puedo reemplazarlo ahí y no voy a tener problema? Sí. Esta parte vale para x mayores que 3. ¿Voy a tener problemas? No. ¿Cuándo tengo problemas con los dominios? ¿Cuándo puedo ver qué cosas debo sacar de los dominios? Uno debe descartar lo que son las raíces pares, las raíces de algo par, las raíces pares de algo. Eso es algo que ya lo vimos en otras prácticas. Cuando tengo una división, por ejemplo, 1 sobre algo, el algo tiene que ser distinto de 0 para poder calcular el dominio. Y si hay un logaritmo, el logaritmo de algo, el argumento, lo que está dentro del logaritmo, eso tiene que ser mayor que 0 para que exista la función. Entonces, hay solamente tres cosas que me restringen el dominio. En este caso no está ninguna. Así que, como para la exponencial el dominio son todos los reales, en particular para cualquier real menor que 1. Para la lineal son todos los reales el dominio natural y en particular para cualquier x dentro de este intervalo. Y para una cuadrática también son todos los reales y en particular para cualquier real mayor que 3. En este caso, entonces, puedo afirmar que
el dominio son todos los reales. Ahora vamos a pensar en en el C0 de la función. ¿Quién es el C0 de la función? ¿Quién es? ¿Quién tengo que pensar? Tengo que pensar en los x tales que la función valga 0. Es decir, el gráfico en qué lugar corta con esta, porque yo voy a tener un gráfico acá, de alguna manera, y en algunos lugares puede llegar a cortar el eje de las x. En ese valor estoy cortando con la recta x igual a 0. O sea, ¿dónde corta este eje? Para eso tengo que pensar cómo es más o menos el gráfico de esta función. O lo mismo que es igualar esta parte a 0, igualar esta parte a 0, igualar esta parte a 0. Que es la cuenta que voy a hacer ahora. Bueno, pensemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una fórmula que va de R en R, una función que va de R en R. Y lo que quiero buscar son los ceros, es decir, dónde corta al eje de las x. Entonces, como tengo 3 pedazos, no me queda otra que agarrar cada pedazo y fijarme qué es lo que ocurre. Por ejemplo, con el primero de los lugares. 3 menos e a la x más 2 igual a 0. ¿Cómo despejo los x que pasa eso? Podría, por ejemplo, pasar el e a la x más 2 para ambos lados. Y ahora, ¿cómo bajo las x de acá? Lo primero que tengo que hacer es ver que no puedo hacer otra cosa si no aplico lo que es la inversa de la exponencial de ambos lados, porque tengo que poder pasar para allá las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aplicamos logaritmo a ambos lados. Por ejemplo, ¿qué logaritmo tengo que aplicar? El logaritmo que esté en la base. Logaritmo natural de 3 y logaritmo natural de esto. Es decir que lo que me queda es logaritmo natural de 3 en ambos lados y logaritmo natural de e a la x más 2. El logaritmo natural tengo que tener cuidado que lo que tenga acá no sea negativo. En este caso no hay problema porque e elevado a cualquier cosa siempre es un número positivo. Muy bien, pero el logaritmo hay que recordar que una inversa compuesta con la original, ¿sí? Hay que acordarse de esto, que f compuesta con f a la menos 1, de lo que sea, vamos a poner cualquier cosa acá, directamente me queda b. Eso era una propiedad, o al revés, ¿no? F a la menos 1 compuesta con f es lo que tengo adentro del argumento. Es decir, que acá tengo x más 2. Y acá me tengo el logaritmo de 3. Entonces, lo que puedo decir es, pasando el 2 para allá, que el logaritmo de 3, o restando 2 a ambos lados, es x. Este lugar, esta x, la x igual al logaritmo de 3 menos 2, es una de las raíces de uno de los ceros de la función. Entonces, o raíces que también se le llama, que es donde corta el eje de las x. Por otro lado tengo otro pedacito que es 4x menos 4 igualado a 0. Entonces, una de las cosas que tengo que preguntarme, ojo, me estoy olvidando de explicar algo importante, es este valor, logaritmo de 3 menos 2 de x, este que tengo acá, este que calculé, muy importante, ¿ocurre acá? ¿Pasa eso? Entonces, para eso tengo que ver aproximadamente quién es el logaritmo de 3 menos 2. El logaritmo de 3 es aproximadamente lo meten en una calculadora, más o menos 1,1. Es decir, que esta cuenta 1,1 menos 2, esto es aproximadamente 0,9. Negativo, ¿no? Y menos 0,9 pertenece al intervalo de los menores que 1. Así que este está bien, este funciona. Ahora bien, 4x menos 4. 4x menos 4, hagamos la cuenta, es una cuenta muy sencilla.
4x es igual a 4 y puedo pasar para allá, no tengo ningún problema porque es distinto de 0. Se simplifican y me queda que x es igual a 1. Y acá uno estaría tentado, ¿no?, a decir, bueno, x igual a 1 también es un 0 de la función. Pero ojo con este. ¿Por qué? Porque pertenece a ese intervalo. El 1 es un lugar donde está entre este valor y este valor. No, porque justa x es para mayores que 1. Y este me da exactamente 1. Así que este no es un 0 de la función. Este no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pertenece a ese intervalo. ¿Sí? 1 no pertenece al intervalo 1, 3. En cambio, este sí pertenecía. Este sí porque este valor pertenece al intervalo menos infinito hasta el 1. Muy bien. Bueno, ahora falta la última parte, ¿no?, de pensar en quiénes son los x que cumplen con que x menos 2 al cuadrado más 9 sea igual a 0. Bueno, una opción que yo en este caso no la recomiendo es que uno desarrolla el cuadrado, desarrolla y que les queda una polinómica igualada a 0 y utilizan la fórmula de Bhaskara. Esa es una opción. En este caso para mí me parece bastante más sencillo otra cosa. Porque ya tengo esta fórmula, digamos que le llaman fórmula canónica en la cuadrática, que también la vimos está en el PDF de la facultad, del campus. Y también creo que hay algún video hecho de eso. En este caso es sencillo, paso 9 para allá, o lo que es lo mismo, restar 9 a ambos lados. Menos y menos me queda x menos 2 al cuadrado igual a 9. Y de aquí lo que ocurre es, al calcular raíz de ambos lados, la raíz cuadrada de algo al cuadrado, esto es lo que le llaman módulo. Es una definición. Módulo de x, módulo de lo que tenga dentro. Y la raíz de 9 es 3. Es decir que tengo dos posibilidades. La posibilidad es que x menos 2 sea igual a 3 cuando x menos 2 estoy pensando en que es algo positivo. O la otra posibilidad es que x menos 2 sea igual a menos 3 al pensar que x menos 2 sea negativo. De aquí lo que queda es que x es igual a 2 más 3, 5. De aquí lo que queda es que x es igual a menos 3 más 2 menos 1. Muy bien. Entonces, los lugares donde esta función cuadrática cortaría el eje de las x serían en x5 y en x igual a menos 1. Ahora bien, de estos dos valores, ¿cuáles pertenecen a este intervalo? Esto. ¿Cuál es el 5 y el menos 1? ¿Cuáles son que están adentro de el 3 hasta más infinito? Bueno, este claramente no está, así que este no va. No pertenece a el intervalo 3 más infinito. Y este sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sí pertenece al intervalo 3 más infinito. Entonces, ¿quién podría decir quién estoy seguro que es el C0? O sea, donde esta función corta al eje de las... Esta función corta al eje C0 de esta función es el valor, habíamos calculado, este logaritmo de 3 menos 2. Logaritmo de 3 menos 2. Este es uno de los valores. Y el otro valor que nos quedó, porque este no era, este tampoco, el otro valor era 5. 5. Muy bien, ahora esto es lo que vamos a seguir. Ya sabemos quién es el C0 de la función. Bueno, bien. Ya sabemos dónde son los ceros de la función, o sea, en logaritmo de 3 menos 2, que aproximadamente habíamos visto que estaba en menos 0,9, o sea que la función corta ahí cerca del menos 1 en las x, perdón. Muy importante, los ceros son en las x. Corta aproximadamente ahí, un poquito antes del menos 1. Y el otro lugar es en 5, o sea que corta ahí.
esos dos lugares son los ceros de la función. Otra cosa importante ahora es calcular la ordenada.